Todas las promesas de Dios para sus hijos se cumplirán. No quedará una sola promesa sin cumplirse. Mire, la Biblia es un libro sobrenatural. Cuando usted y yo leemos nuestra Biblia, estamos leyendo la herencia que el Señor ha dejado para sus hijos. Y usted y yo somos hijos amados de Dios. Gracias al Señor Jesucristo hemos sido adoptados hijos de Dios y todas las promesas, dice la Biblia, son en Él sí y en Él amén. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo Dios nos dice que sí a todas sus promesas que le ha hecho a su pueblo, a sus hijos. Y nosotros respondemos con un fuerte amén. ¿Desea usted recibir las promesas? Léalas todos los días. Pase un tiempo en la palabra del Señor y diga amén cada vez que usted se encuentre con una promesa. Mira, hay promesas en el Antiguo Testamento, hay promesas en los Salmos, hay promesas en el Nuevo Testamento y todas las recibimos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Le decía que es un libro sobrenatural, la Biblia, porque en él encontramos miles de profecías cumplidas. Las probabilidades humanas que algo así ocurra son prácticamente nulas. Usted sabe que si uno dice una supuesta profecía, hay un 50% de probabilidad que sea cierta y un 50% de que sea falsa. Puede ser que se cumpla o puede que no. Si la profecía es de Dios, se va a cumplir. Pero que la Biblia contenga miles de profecías y todas ellas se hayan cumplido con precisión es algo verdaderamente sobrenatural. Eso habla de que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Y si se han cumplido todas esas profecías respecto a guerras que se iban a dar, respecto a imperios que se iban a levantar y que iban a caer, personajes que se iban a levantar, a veces se mencionan personajes hasta por nombre. Por ejemplo, hay una profecía impresionante, en uno de los libros proféticos se menciona a un tal Ciro que va a ser un siervo del Señor y que va a liberar al pueblo para que regrese de la cautividad a reconstruir. Mire, esas profecías son impresionantes y se dieron cientos de años antes que naciera el tal Ciro, de manera que si se han cumplido con precisión todas las profecías, usted y yo podemos confiar que el Señor así va a cumplir todas sus promesas. No tenemos que temer porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, va a cumplir. No se llene de temor cuando ve situaciones que pasan en el mundo. El Señor tiene control, aunque las cosas parezcan fuera de control. Mira, a veces usted y yo vemos las noticias y el mundo parece en caos, parece fuera de control. Lo peor, parece estar en manos de personas que no quieren nada con Dios, pero sepa que aún hasta eso al Señor no se le sale de las manos. Todas las cosas van caminando según su divina providencia para llegar a cumplir los propósitos buenos que el Señor tiene. Y tenemos este consuelo que por más que el mundo se vea en caos, Dios está en el trono, Él tiene control y Él sigue obrando todo para su gloria y para bien de sus hijos. Por eso descanse en el Señor, conozca las promesas. Mire, ahí en Daniel capítulo 11, un capítulo muy profético, muy predictivo. El Señor le revela a Daniel con lujo de detalle lo que va a suceder, qué imperios se van a levantar, qué reyes se van a fortalecer, cómo van a actuar. Usted lo puede leer ahí en casa, no lo vamos a leer por no hacer este video muy largo, pero realmente es un capítulo predictivo. Se le dice con lujo de detalle, este imperio va a subir, va a pasar esto y luego va a caer. Se va a levantar este otro rey, va a hacer esto y luego va a caer. Y ahí usted puede leer, se refiere a cómo se van a levantar los medos y los persas, pero después de ellos van a caer y se van a levantar los griegos con Alejandro Magno, que va a conquistar, que va a derribar, que va a derrotar, pero luego ese reino también se va a caer y se va a dividir en 4. Ahí se mencionan algunos detalles, ¿verdad? Hoy sabemos, viendo hacia atrás la historia, sabemos que se cumplió todo eso. Lo de Daniel 11 se cumple cuando el imperio griego también cae y se divide entre los Ptolomeos, los Seleucidas. Ahí se levanta el malvado Antíoco Epífanes, que trajo gran destrucción, un corazón malvado, se le dio gran poder, dominó y aplastó y persiguió incluso a los creyentes, al pueblo de Dios. Bueno, se mencionan tantas cosas que en ese momento iban a pasar a futuro y ahora podemos ver que sucedieron ya en tiempo pasado. Por lo tanto, las promesas de Dios así de manera certera, exacta, precisa y segura se van a cumplir. Usted y yo confiamos en un Dios que no se equivoca y que conoce el final desde el principio. Él es el único Dios vivo y verdadero y podemos confiar en sus promesas, en su protección, en su bondad, cuando las cosas se salen de control. Así también
en nuestra vida. Aquí estamos hablando de lo macro, ¿verdad? De las naciones, de los países, de los reyes, pero también en los pequeños detalles de tu vida y de la mía. A veces hay cosas que se nos salen de control, aspectos económicos, laborales, familiares, un hijo que parece estar lejos del Señor. No pierdas las esperanzas, porque el Señor sigue sentado en el trono, sigue oyendo el clamor y las oraciones de sus hijos, y sus promesas siguen vigentes para tu vida. Oiga lo que le dice el Espíritu este día: sus promesas están vigentes para ti. Habemos personas que a veces dudamos porque sentimos que tardan esas promesas o no vemos claro. No sé si usted alguna vez le ha dicho: Señor, yo no veo claro, pero reciba este día palabra de ánimo. Todas las promesas se cumplirán a su debido tiempo. Solo confíe en el Señor. Pídale la paciencia, la fe para esperar el tiempo de Él. Y cuando vengan esas promesas, alabarás al Señor y te gozarás en Él, porque te va a sorprender. Fíjese, el Señor va a ser más abundante de lo que te imaginas o de lo que has pedido o esperado. ¿Qué petición le has hecho al Señor basado en sus promesas? El Señor cumplirá esa petición con creces. Él nos va a sorprender porque Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Confiemos que sus promesas se cumplirán.